En 1816 se vivió una etapa, podríamos decir, de reacción por parte del poder español en la propia España, vía la restauración del absolutismo, y en América, planteando ofensivas militares que lograron terminar con los gobiernos de intencionalidad independentista en Chile, en Venezuela, en México y en otros lugares. El Río de la Plata había quedado como el único gran foco emancipador independentista del territorio que hoy llamaríamos América Latina o Nuestra América. En ese sentido hay que hacer una valoración positiva. Fue una afirmación de la voluntad de independencia en medio de derrotas, para no ir más lejos, la de Sipe en 1815, que implicó un fracaso en la idea de marchar sobre el Perú y de independizar definitivamente el Alto Perú. Digamos, en un contexto de derrotas se da esta declaración de independencia a través del Congreso convocado en Tucumán. En referencia al Congreso de Tucumán, hay que hacer mención también de que en realidad hubo dos congresos que se sucedieron en poco tiempo. El primero fue el de los pueblos libres, también llamado Congreso de Oriente, reunido en lo que hoy es Concepción del Uruguay, que sancionó una liga entre esos pueblos libres. Se refirió también a la independencia y una serie de condiciones bajo el liderazgo de José Gervasio de Artigas. Participaron en ese congreso la Banda Oriental, lo que es Uruguay, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe. Esas provincias o gobernaciones, o como se las quiera llamar, no tomaron parte del Congreso de Tucumán, del Congreso de 1816. Y sí tomaron parte del Congreso de 1816 diputados de distintas zonas del Alto Perú, de lo que hoy es la República de Bolivia, de Charcas, de Cochabamba, de Chichas, Misque. En ese sentido, cabe hacer una aclaración importante. No está tan claro que la entidad política que declara su independencia el 9 de julio de 1816 corresponda a lo que actualmente es Argentina. Por esto que dije, participan varios diputados de distintas zonas de Bolivia y no participan provincias de lo que hoy es Argentina como Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. Eso además se podría enriquecer con que buena parte del territorio de lo que hoy es Argentina, la mayor parte se podría decir, permanecía bajo dominio indígena. Es decir, que ese espacio territorial y poblacional tampoco formaba parte del proceso independentista. Otra nota curiosa es la denominación que se asigna a la independencia. Se habla de Provincias Unidas en Sudamérica. No aparece el Río de la Plata, menos todavía aparece la denominación República Argentina. Son Provincias Unidas en Sudamérica. ¿Esto qué implica? Que no hay ninguna referencia geográfica salvo a el gran espacio sudamericano que llegaba hasta Venezuela e incluía Brasil. Ahí hay una señal más de indefinición. Lo que hay que tener en cuenta al respecto es que el Estado argentino como tal se configura después de 1860. Viene un gran periodo de enfrentamientos, de choques, que no permiten la consolidación de un Estado. Eso también lleva a matizar la identificación de la independencia de julio de 1816 con el inicio de lo que hoy es el Estado argentino, lo que hoy es la República Argentina. Ahora bien, hay una asociación directa
entre el Congreso de Tucumán y una empresa, una búsqueda emancipatoria que excede a lo que hoy es Argentina, que es la de José de San Martín. Al tiempo de realizarse las sesiones del Congreso de Tucumán y al tiempo de declararse la independencia el 9 de julio, San Martín estaba preparando en la región de Cuyo, era gobernador de Cuyo, la ofensiva emancipadora que va a proyectarse sobre Chile en los primeros meses de 1817. Es decir, que se puede asociar la declaración de independencia en Tucumán con el emprendimiento de una contraofensiva, de una empresa militar de envergadura contra el poderío español. ¿Qué se podría concluir de esta declaración de independencia? Que es sobre todo, más que la creación del Estado argentino, como indica el mito fundacional del país, es sobre todo un manifiesto de emancipación, de ruptura con España, de ruptura con la monarquía absoluta que en ese momento se había restaurado en la península ibérica, y la intención de formar un nuevo Estado de acuerdo a los principios liberales y bajo la influencia de la visión del mundo y de la política y del derecho que venía de la tradición de la Revolución Francesa y de la Revolución Norteamericana. Esto último es lo que sí podemos asegurar que era la Declaración de Independencia en Tucumán y el Congreso que la declara. Una voluntad política renovadora, superadora del absolutismo y superadora del estatus colonial.